Seguridad. En este módulo hablaremos sobre las paradas de seguridad y explicaremos la importancia de establecer distintos protocolos de actuación según la profundidad de las inmersiones. La descompresión en la práctica. Es posible establecer procedimientos prácticos para optimizar la descompresión, reduciendo los riesgos y aumentando la seguridad de tus inmersiones. Por ejemplo, debes entender cuándo es más útil hacer la parada de seguridad o si es más conveniente ascender varios minutos antes de alcanzar el límite de la curva de seguridad. Por otro lado, algunas teorías modernas sobre la formación y crecimiento de burbujas han arrojado luz sobre la utilidad de algunos procedimientos, como el de la parada profunda, que no encuentran justificación en el modelo matemático tradicional. La parada de seguridad. Al final de cada inmersión deberías realizar siempre una parada de seguridad de 3 minutos a 5 metros de profundidad. Este procedimiento, hoy en día habitual, se empezó a aplicar en el buceo recreativo a partir de los años 80 del siglo pasado. Dado que solo hacemos inmersiones bajo la curva de seguridad, desde el punto de vista de la descompresión, esta pausa no es estrictamente necesaria. Sin embargo, hay razones prácticas y prevención de enfermedades descompresivas que aconsejan, no obstante, hacer la parada de seguridad. Hacer una parada a poca profundidad antes de volver a la superficie te ayuda a ordenar las ideas, a comprobar las indicaciones del ordenador y a mirar si no hay tráfico de barcos en superficie. También te da el tiempo necesario para hinchar la boya de señalización. Por otro lado, desde el punto de vista de la descompresión, esta parada permite eliminar algo del nitrógeno acumulado, aumentando los márgenes de seguridad. Se elige la cota de 5 metros porque está lo suficientemente cerca de la superficie como para verla y lo suficientemente profunda para reducir los riesgos de un ascenso involuntario antes de acabar la parada de seguridad. Realmente, tratándose de una parada de seguridad, no de una parada de descompresión obligatoria, la exactitud de la profundidad a la que se lleva a cabo tiene una importancia relativa. Por eso los ordenadores de buceo permiten realizarla entre los 3 y los 6 metros. El techo. Para evaluar mejor la eficacia de la parada de seguridad, debemos introducir el concepto de techo, ceiling en inglés, que se utiliza en general solo para inmersiones realizadas más allá del límite de la curva de seguridad. En la práctica, en cada momento de la inmersión existe una cota máxima hasta la que se puede ascender sin problemas, por eso se le llama techo, ya que es un límite superior. La cota del techo varía a cada instante dependiendo de la profundidad y del tiempo de inmersión. Si te encuentras al límite de la curva, tu ordenador de buceo dirá que al llegar a la superficie, el techo permitido será de 0 metros, es decir, la propia superficie. Si tardases más en ascender, el ordenador indicaría que el techo está a otra profundidad, por ejemplo a 2 metros, y eso te obligaría a hacer una parada de descompresión. ¿Qué ocurre si asciendes antes de llegar al límite de la curva de seguridad? Obviamente, tu techo estaría a una cota superior a 0 metros, por lo que tendría un valor negativo. Por ejemplo, tu techo podría estar a menos 3 metros, lo que significa que no solo puedes salir a la superficie, sino que podrías subir hasta 3 metros más si hubiera agua por encima. Este valor negativo es por tanto un techo virtual que te ayuda a evaluar el margen de seguridad que tienes al volver a la superficie.
Cuanto más negativo es el valor del techo, mayor será el margen de seguridad. En la práctica, una inmersión de la que sales con un techo de 1,5 metros tiene un margen de seguridad mayor que una de la que vuelves con un techo de 0,9 metros. La parada de seguridad en inmersiones profundas. Veamos qué ocurre en el caso de una inmersión a 40 metros de profundidad, ascendiendo 3 minutos antes del límite impuesto por la curva de seguridad. Al llegar a la superficie, el techo es de aproximadamente menos 1,5 metros. Veamos qué ocurre en el caso de una inmersión a 40 metros de profundidad, al límite de la curva de seguridad cuando efectuamos una parada de seguridad de 3 minutos a 5 metros. Al salir a la superficie, el techo es de aproximadamente menos 2 metros. Haciendo la parada de seguridad, el resultado es mejor que saliendo antes de alcanzar el límite de la curva. Hay que hacer siempre la parada de seguridad en inmersiones profundas. Inmersiones a menor profundidad. Hemos visto la utilidad de la parada de seguridad en una inmersión de buceo profundo. Veamos ahora el caso de una inmersión a 20 metros de profundidad. Si llegas al límite de la curva, el techo será otra vez, obviamente, de 0 metros. Sin embargo, hay una gran diferencia con el buceo profundo. En este caso, el techo es negativo para la mayor parte de la inmersión, concretamente hasta el minuto 40. Teniendo en cuenta que mientras ascendemos el techo sube, debido a la eliminación de nitrógeno acumulado en los compartimentos, podrías comenzar a subir incluso 5 minutos antes de alcanzar el límite de la curva, de manera que al alcanzar la superficie el techo sería de menos 1 metro aproximadamente, teniendo todavía un pequeño margen. Introduzcamos también en esta inmersión una parada de seguridad de 3 minutos a 5 metros. Esta vez descubrimos que el margen ofrecido por la parada de seguridad es, en términos de techo, mucho más pequeño que menos 1 metro. Así que el efecto protector de la parada de seguridad es muy reducido en este tipo de inmersiones. De hecho, para tener un margen de seguridad igual al que proporciona empezar a subir 5 minutos antes de alcanzar el límite de la curva de seguridad, deberías prolongar la duración de la parada a 5 metros de profundidad hasta los 17 minutos. Así que en inmersiones a poca profundidad, es seguramente más conveniente comenzar el ascenso antes de alcanzar el límite de la curva de seguridad. Si de todas formas has alcanzado el límite de la curva, es mejor que hagas una parada de seguridad de mayor duración que los habituales 3 minutos. ¿Qué provoca esta gran diferencia en la eficacia de la parada de seguridad entre inmersiones a diferente profundidad? Como ya hemos visto, dependiendo de la profundidad que alcances y el tiempo de permanencia a esa cota, algunos compartimentos alcanzarán su límite mientras que otros no. En concreto, si desciendes a gran profundidad, son los compartimentos rápidos los que van a alcanzar sus límites, reduciendo el tiempo de permanencia bajo la curva de seguridad. A menor profundidad, los compartimentos rápidos no se ven afectados y son por tanto los lentos los que marcan el tiempo de permanencia bajo la curva de seguridad. En resumen, los compartimentos rápidos controlan las inmersiones profundas y los lentos las poco profundas. La eliminación de nitrógeno en el modelo matemático se calcula en función del periodo de semisaturación. Por este motivo, es fácil entender que en los 3 minutos de la parada de seguridad, los compartimentos rápidos se descargan más que los lentos. Por ejemplo, un compartimento con periodo de semisaturación de 2 minutos pierde un 64,6% del nitrógeno acumulado, mientras que uno con periodo de semisaturación de 640 minutos pierde solo el 0,3% del nitrógeno acumulado. Por lo tanto, la parada de seguridad es importantísima para las inmersiones profundas, mientras que es poco influyente en las inmersiones a menor profundidad. La parada de seguridad en la práctica.
Aquí tienes un resumen de las normas generales a seguir para hacer la parada de seguridad. Al terminar cada inmersión, antes de volver a la superficie, debes hacer una parada de seguridad de 3 minutos a 5 metros de profundidad. La parada de seguridad es imprescindible en inmersiones profundas. La parada de seguridad es más importante cuanto más te acerques al límite de la curva de seguridad. En las inmersiones a profundidad reducida deberías empezar el ascenso unos minutos antes de llegar al límite de la curva. Si llegas al límite de la curva, la parada de seguridad deberá hacerse más larga cuanto mayor haya sido la permanencia en el fondo. La parada profunda. Las paradas profundas son una breve interrupción del ascenso a una profundidad determinada y no deben confundirse con las paradas obligatorias de descompresión, ya que las paradas profundas no son necesarias sino cautelares. En la práctica es como hacer paradas de seguridad adicionales durante el ascenso. Fue el joven ictiólogo Richard Pyle en sus inmersiones profundas quien se dio cuenta de que sus síntomas de fatiga o malestar eran menores cuando capturaba algún ejemplar que cuando no lo hacía. También se percató de que estos síntomas tenían que ver con la absorción de gas y no con la actividad física realizada. Dado que la única diferencia entre unas y otras eran las paradas que efectuaba cuando recogía algún pez, provocadas por los procedimientos necesarios para mantener con vida a los ejemplares, consideró que estas paradas eran el motivo de la mejoría de sus síntomas. Al ascenso previsto por las tablas, Pyle añadió paradas de 2 minutos a diferentes profundidades. El resultado fue que los síntomas de la fatiga desaparecieron prácticamente del todo. Pyle estableció las paradas a una profundidad igual al valor medio entre la presión absoluta desde la que ascendía y la de la primera parada de descompresión, repitiendo el proceso siempre con el mismo criterio hasta llegar a cierta distancia de su primera parada obligatoria. Nosotros usaremos un sistema más simple. Pararemos a la mitad de la profundidad máxima. Para inmersiones de hasta 20 metros no es necesario hacer ninguna parada profunda y basta con la parada de seguridad. Para inmersiones entre 20 y 30 metros conviene incluir, además de la parada de seguridad, una parada profunda de 2 minutos entre 10 y 15 metros, aunque puedes hacerla siempre a 15 metros. Para inmersiones entre 30 y 40 metros incluiremos, además de la parada de seguridad, una parada profunda entre 15 y 20 metros. En este caso puedes hacerla siempre a 20 metros. Muchos ordenadores de buceo moderno calculan las paradas profundas y te las indican durante el ascenso. Estas paradas de seguridad son opcionales, aunque estaría bien que las hicieras siguiendo las indicaciones de tu ordenador. Modelos descompresivos de formación y crecimiento de burbujas. Las paradas profundas no tienen una explicación fundamentada en el marco de la teoría clásica de la descompresión. En cambio, son totalmente lógicas si consideramos los nuevos modelos descompresivos que tienen en cuenta la formación y el crecimiento de burbujas en la sangre a partir de microburbujas o núcleos gaseosos. El pionero de estos estudios es seguramente el Dr. David Yount, que ya en los años 80 del siglo pasado propuso su modelo descompresivo de permeabilidad variable, VPM, uno de los más ampliamente utilizados hoy en día en el buceo técnico. Las conclusiones de este modelo son opuestas a las de la teoría clásica. Los ascensos deben ser muy lentos, especialmente al comienzo, y es necesario efectuar las primeras paradas de descompresión a gran profundidad. Por lo que resulta evidente que este modelo matemático justifica tanto la recomendación de ascender lentamente como la de las paradas profundas. Profundicemos en los elementos básicos de estos nuevos modelos.
Como punto de partida, los modelos determinan que una parte del nitrógeno, el 10%, no se disuelve en los tejidos del cuerpo, sino que se mantiene en fase gaseosa en forma de burbujas, principalmente en el torrente sanguíneo. Para que pueda existir una burbuja de gas en un líquido, debe tener una presión interna mayor que la ambiental. Las moléculas de un líquido se atraen entre sí con gran fuerza, tanto es así que esta fuerza de atracción provoca que las moléculas formen una especie de membrana en la superficie, tensión superficial, sobre la que incluso pueden caminar los insectos más ligeros. Dado que la tensión superficial tiende a aplastar la burbuja, para que exista, su presión debe ser mayor que la del medio ambiente. La diferencia de presión entre la burbuja y el medio ambiente es, según la ley matemática de Laplace, directamente proporcional a la tensión superficial e inversamente proporcional al radio de la burbuja. Es decir, cuanto más pequeña es la burbuja, mayor es el diferencial de presión. Sin embargo, cuando existe un diferencial de presión, el gas de dentro de la burbuja tiende a disolverse en el líquido, y así la burbuja se va haciendo cada vez más pequeña, aumentando por tanto el diferencial de presión y provocando que el gas se siga disolviendo en el líquido hasta que la burbuja finalmente desaparece. Todas las burbujas estarían destinadas a desaparecer tras pocos segundos, sin embargo las podemos encontrar en las bebidas gaseosas donde permanecen durante mucho más tiempo. Esta contradicción condujo a Young a estudiar la persistencia de las burbujas y descubrió que las burbujas son resistentes por razones físicas y estructurales. Físicas, ya que tienden a reducir el efecto de aplastamiento de la tensión superficial adhiriéndose a las paredes de los vasos, vidrio o capilares sanguíneos o uniéndose entre ellas. Estructurales porque en realidad cada burbuja se rodea por una membrana hecha de tensioactivos, también llamados surfactantes. Estas moléculas de tensioactivos, gracias a una acción de atracción y repulsión mutua, actúan como una malla elástica sobre la superficie de la burbuja. Cuanto más pequeña es la burbuja, más se cierra la red, obstruyendo el paso del gas de la burbuja al líquido y viceversa. La facilidad con la que pasan las moléculas del gas al líquido se conoce como permeabilidad de la burbuja. Si el tamaño de la burbuja aumenta, la permeabilidad aumenta y viceversa. De aquí obtiene su nombre el modelo de permeabilidad variable. Al ascender, las burbujas de nitrógeno se encuentran en una situación especial. Tienen mayor presión que la ambiental, pero el líquido está sobresaturado. Si la presión del nitrógeno dentro de las burbujas sigue siendo superior a la tensión del nitrógeno en el tejido P sub T, el gas tiende a pasar de la burbuja al líquido y la descompresión es óptima. Pero si el buceador asciende demasiado, el volumen de la burbuja aumenta y por la ley de Boyle, la diferencia de presión con el exterior disminuye y la presión del nitrógeno dentro de las burbujas se vuelve menor que la presión del nitrógeno en el tejido P sub T. A continuación, el gas tiende a pasar del líquido a la burbuja, que crece, reduciendo aún más la diferencia de presión con el exterior, lo que la hace seguir creciendo, convirtiéndose en una burbuja de tamaño significativo, causa potencial de embolia. El objetivo de una correcta descompresión debe ser el de encontrar el equilibrio adecuado entre todos estos diversos factores contrapuestos. Debes ascender para abrir la red elástica de la burbuja y permitir el paso de gas. Debes ascender para permitir la eliminación del nitrógeno sobrante. Pero al mismo tiempo, no debes ascender demasiado para mantener las burbujas pequeñas y evitar que se invierta el flujo de gas entre las burbujas y el líquido. Las paradas profundas sirven para dar tiempo a que el nitrógeno en fase gaseosa se disuelva en los tejidos, es decir, que pase de las burbujas al líquido. En el modelo VPM y sus derivados, como el modelo RGBM, se puede calcular matemáticamente el nivel de sobresaturación máximo aceptable en vez de establecerlo solo mediante pruebas experimentales.
Sin embargo, según estos resultados, los tiempos de descompresión deberían ser larguísimos y los perfiles descompresivos de los modelos tradicionales provocarían explosiones de burbujas. Por esta razón, estos nuevos modelos se han tenido que ajustar experimentalmente, como descubrirás si te apuntas al curso Descompresión Acelerada PSS. En el próximo módulo estudiaremos por qué es mejor hacer las inmersiones profundas desde una embarcación, cómo comportarse en caso de separación del compañero y qué es el trim. También profundizaremos en el tema de la flotabilidad, veremos cómo comportarse antes y después de una inmersión profunda y aprenderemos a utilizar mejor el ordenador. ¡Hasta pronto!